Muy buenas tardes con todos. Entonces damos inicio a nuestro webinar de esta semana. El día de hoy vamos a conversar sobre las emulsiones asfálticas y la aplicación de estos materiales tan interesantes en los proyectos de infraestructura vial. Entonces vamos a ya enfocarnos, como se dice, pues directamente en el uso de estos materiales en los diferentes proyectos, ya sea de mantenimiento, conservación o rehabilitación o inclusive en la parte de construcción de carreteras, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de diversos usos o diversas aplicaciones en las cuales nosotros podemos utilizar las emulsiones, nosotros podríamos empezar pues desde la aplicación, como se dice, mucho más conocida, la aplicación más utilizada, podríamos decirlo, dentro de los proyectos de mantenimiento y conservación vial, que son, por ejemplo, los trabajos de mantenimiento rutinario, donde nosotros pues siempre vamos a necesitar el uso de mezclas asfálticas en frío, por ejemplo, para trabajos de parchado, ¿verdad? Entonces, algo a lo que estamos muy acostumbrados a usar en todos los proyectos de mantenimiento y conservación. Entonces, podríamos decir que sería el primer uso o el uso más básico y fundamental de una emulsión asfáltica. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajos de parchado, nosotros podemos pensar en dos tipos de mezclas, ¿no? Nosotros podemos pensar en mezclas abiertas, aquellas mezclas de repente con una gradación mucho más gruesa, de repente que tengan un contenido de vacíos un poco más elevado por ciertas características, o podríamos pensar en aquellas mezclas densas que son las que estamos mucho más acostumbrados a utilizar, ¿no? Entonces, y dentro de estas mezclas densas, si bien es cierto, estamos pensando en una mezcla asfáltica en frío para trabajos de parchado, pero recuerden, hablar de mezclas en frío no solamente implica mezcla asfáltica en frío para trabajos de parchado o para hacer carpetas asfálticas, sino cuando hablamos de mezclas densas, ya vamos a un ámbito mucho más grande, mucho mayor. ¿Por qué? Porque dentro de este ámbito ya podríamos tener inclusive mezclas asfálticas en frío, por ejemplo, mezclas de arena emulsión, ¿verdad? Entonces, que podrían tener una gradación densa, ¿no? Como que también a veces uno dice, oye, una mezcla de arena emulsión aparentemente va a ser muy cerrada y esto y el otro, entonces es densa. No necesariamente, ojo con eso, porque todo depende de la distribución granulométrica del tamaño de las partículas del agregado, pues se pueden existir casos de arenas que tienen una granulometría mucho más homogénea, donde de repente el volumen de vacíos puede estar superior al 20%. Entonces, depende del tipo de mezcla, depende de la distribución granulométrica de los agregados que nosotros estemos utilizando. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podríamos tener dentro de mezclas densas? O sea, no solamente es una mezcla de granulometría continua, ¿verdad? Que tenga un tamaño máximo nominal, no sé, pues de 3/4 de media pulgada, qué sé yo, de 9,5 milímetros. No solo es eso, sino que también podemos pensar, por ejemplo, en mezclas de estabilización de suelos, también son mezclas densas, ¿no? Entonces, no necesariamente estamos hablando de una mezcla asfáltica para lo que es trabajos de parchado, para lo que son carpetas asfálticas en frío, ¿no? Entonces, el concepto, como les decía, se abre mucho más. Cuando hablamos de mezcla densa, el concepto es mucho más grande, ¿no? Entonces, ahí ya entran, por ejemplo, mezclas para estabilización de suelos, que son mezclas densas, mezclas de reciclados, por ejemplo, reciclado de pavimentos, mezclas, por ejemplo, de full depth reclamation, estabilizados con emulsiones, ya que estamos hablando de emulsiones. Entonces, todo eso se nos viene a lo que son los conceptos, pues, de las mezclas densas en frío, ¿no? Entonces, que las podemos utilizar en diversas situaciones, ya sea en tema de mantenimiento, ya sea en conservación o inclusive en rehabilitación de pavimentos. Otra, otra opción, por ejemplo, otra técnica que utilizamos mucho en estas diversas actividades es el tema de las carpetas asfálticas en frío. Muchas veces tenemos que hacer las carpetas asfálticas en frío y algunos dirán, oye Jorge, pero ya estás hablando de las mezclas densas, ya has hablado de las mezclas en frío y esas son las que se utilizan para una carpeta asfáltica en frío. Sí, efectivamente, pero, ahí hay un pero, eh, cuando uno diseña una mezcla para trabajos de parchado o bacheo, diseña para esas condiciones, para tener trabajabilidad, para poder almacenar la mezcla por un determinado tiempo y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si yo estoy haciendo un trabajo de parchado, por ejemplo, vamos a imaginar que hacemos una mezcla asfáltica en frío y no necesariamente la consumo toda esa mezcla ese día, al día o al día siguiente. Muchas veces, a veces la planta de asfalto tiene una capacidad de producción de mezcla y uno produce una cantidad de mezcla y uno la va utilizando esa mezcla que tiene de a pocos, ¿verdad? Entonces tiene que uno diseñar una mezcla, pues, justamente para esa labor de parchado, donde inclusive yo tenga una posibilidad de almacenar esa mezcla, no sé, por 4 días, 5 días o hasta 7 días, ¿verdad?
Entonces, esa es la condición normalmente que se da cuando uno hace mezclas para parchado. Sin embargo, cuando ya uno trabaja mezclas asfálticas en frío para hacer carpetas asfálticas en frío, ya uno lo que necesita es una cohesión mucho más rápida. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de que vamos a hacer una carpeta en frío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a colocar la mezcla en grandes cantidades, vamos a utilizar una pavimentadora de asfalto, entonces vamos a hacer, no sé, pues, no sé, 5.000 metros cuadrados de aplicación al día, no lo sé. Entonces, todo va a depender del tamaño del proyecto, todo va a depender de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como que también puede ser de repente, oye, un proyecto de 1.000 metros cuadrados al día, qué sé yo. Entonces, pero ya estamos hablando ya de una carpeta asfáltica en frío. Entonces, esa mezcla asfáltica en frío que estamos haciendo tiene que estar pues en la capacidad de tener una muy buena cohesión en un tiempo corto, es decir, que yo lo voy a colocar, lo voy a compactar y todo eso, y después voy a poder abrir al tráfico, ¿no? Entonces, esa mezcla tiene que estar pensado bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, es diferente a diseñar una mezcla asfáltica en frío para parchado, pues que uno coloca en espacios pequeños, muchas veces pensando siempre en el espacio confinado y todo ello, ¿no? Entonces son conceptos diferentes, ¿no? Uno de ellos hago para almacenar la mezcla, que me dure mucho más tiempo, en el otro no, en el otro hago para que yo pueda colocar en grandes cantidades y de repente hoy día produzco la mezcla y la mezcla la estoy utilizando mañana o de repente inclusive ese mismo día, dependiendo de las características del proyecto. ¿Ok? Entonces existen algunas diferencias. Entonces, qué más tenemos, señores, dentro de estas aplicaciones? Otra aplicación que es muy utilizada hoy en día y principalmente esto está enfocado en que cada vez más el mundo está orientado hacia la sostenibilidad. Todos nos hemos agarrado de la bandera de la sostenibilidad, la bandera del cuidado al medio ambiente. Entonces, pues eso nos lleva a nosotros a la necesidad de plantear siempre soluciones que sean sostenibles, amigables con el medio ambiente y dentro de ellas, una de las que destaca bastante son los temas de reciclados, ¿no? Entonces, dentro de estos reciclados existen también varias técnicas o varias tecnologías. Uno puede ser, por ejemplo, el reciclado de la carpeta asfáltica en frío in situ, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de reciclar específicamente la carpeta asfáltica en frío y, obviamente, recuperar la funcionalidad de esa carpeta envejecida a través de un proceso de reciclaje en frío. ¿Correcto? Entonces esa podría ser una opción. Pero de repente, pues, oye, yo ya tengo problemas a nivel mucho más profundo. De repente yo ya tengo problemas no solamente de carpeta fisurada, sino tengo problemas ya de algunos desprendimientos, tengo algunos baches, tengo algunos temas de afectaciones por, eh, inclusive, qué sé yo, de pérdida del material de la superficie, inclusive ya afectación de repente a nivel de la capa superior de la base, qué sé yo. Entonces, en esos casos, de repente yo voy a tener que hacer un reciclado a profundidad total. Entonces, ya voy a tener que hacer una mezcla entre la carpeta asfáltica existente, probablemente muy deteriorada, y parte del espesor de la base, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando de un reciclado a profundidad total. Entonces, podríamos, pero de repente hay muchos casos en donde nosotros de repente tenemos pues material de RAF o material fresado que nosotros hemos llevado a acopios o a ciertos puntos donde nosotros hemos dejado esos acopios de RAF y nosotros queremos utilizarlo justamente pensando en la sostenibilidad, en el tema del medio ambiente, queremos utilizar ese tipo de materiales, entonces nosotros también podríamos utilizar esos materiales de RAF y podríamos utilizarlo, por ejemplo, en mezclas en frío con emulsiones asfálticas, muchas veces 100% reciclado, en algunos casos será inclusive con un porcentaje de agregado virgen y este material reciclado, ¿verdad? Siempre pensando en hacer un ajuste en la granulometría y de manera que nosotros podamos obtener pues características de mezcla que sean bastante buenas para poder soportar al tráfico. ¿Ok? Entonces también podríamos hacerlo de esa forma. Entonces, se dan cuenta, ya están surgiendo varias opciones, ¿no? Desde un reciclado in situ en frío a un reciclado a profundidad total o inclusive un reciclado de la carpeta asfáltica y que yo puedo utilizar de repente en otras aplicaciones, por ejemplo, para bermas de carreteras, donde puedo colocar un material 100% reciclado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno está haciendo una carpeta asfáltica de una carretera sometida a alto volumen de tráfico, uno no puede colocar pues un material 100% reciclado. ¿Por qué? Porque ese material no va a tener las prestaciones, no va a tener el desempeño
que requiere una carpeta que de repente pues va a soportar altísimo volumen de tráfico. Entonces, uno tiene que ir adecuando las soluciones en función a las necesidades, en función al volumen de tráfico que vaya a soportar. ¿Ok? Entonces, tenemos varias opciones de uso. En todas estas aplicaciones que hemos estado hablando hasta el momento, o sea, todo lo que son mezclas asfálticas abiertas, densas, ya sean de bacheo, de carpeta asfáltica, de reciclados, de estabilizaciones de suelos, de base, lo que fuera, en todas esas aplicaciones, señores, la emulsión asfáltica que nosotros utilizamos son las emulsiones asfálticas de rotura lenta, ¿ok? Entonces podríamos utilizar emulsiones asfálticas de rotura lenta convencionales o podríamos utilizar las modificadas con polímero, ¿verdad? Entonces tenemos ambas opciones en el mercado, entonces podemos utilizar cualquiera de ellas, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo ya quiero hacer otro tipo de aplicaciones como por ejemplo aplicaciones en riego? Cuando me refiero a aplicaciones en riego, me estoy refiriéndome pues a aplicaciones como son tratamientos superficiales simples, dobles, triples, ¿verdad? Riegos de ligas, sellos de arena. Entonces, todas estas aplicaciones lo llamo de riego porque tú haces un riego con el camión imprimador y seguido de ese riego vendrá pues un riego de gravilla, por ejemplo, en el caso de un tratamiento superficial simple. Si es doble, será pues nuevamente otra capa de riego de emulsión seguido de otro riego de gravilla. Entonces tengo doble. Si es triple, lo haré eso 3 veces, ¿verdad? O si es un sello de arena, igual hago un riego de la emulsión seguido de un riego de la arena propiamente dicha, ¿no? Entonces, o lo mismo en un riego de liga. Entonces, estamos hablando de aplicaciones donde siempre va a estar sujeto pues a la aplicación de colocarlo en riego a través del uso de un camión imprimador, un camión esparcidor de ligante asfáltico, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de aplicaciones, la emulsión asfáltica que nosotros estamos acostumbrados a utilizar o que las normas, los manuales nos indican para utilizar son las emulsiones de rotura rápida. Entonces, todas estas aplicaciones que las hacemos en tipo riego y todas estas que hemos mencionado, utilizamos emulsiones de rotura rápida que también podrían ser convencionales o modificadas. ¿Ok? Dentro de eso, déjenme decirles una cosa interesante. Por ejemplo, y aquí lo separé, el tema de los riegos de liga. En los riegos de liga, señores, hoy en día existen también unas emulsiones de rotura rápida, o sea, no cambia la rotura, pero son unas emulsiones especiales que nosotros las denominamos las emulsiones termoadherentes. Entonces, son emulsiones especiales que tienen justamente la versatilidad de que estas no se pegan a los neumáticos de los camiones, entonces pues no se genera ese arranque como si pasa con las emulsiones de rotura rápida, ya sean convencionales o modificadas con polímero, porque justamente estas tienen alta pegosidad, es parte de, ¿por qué? Porque si no tuviesen esa alta pegosidad, esa alta adherencia, entonces pues no serían muy buenas en tratamientos superficiales, en estos sellos y todo lo demás, pero en riegos de liga muchas veces ese factor juega en contra porque cuando entra el camión acaba arrancando en las llantas, pues parte de este material de riego de liga. Entonces, una forma de nosotros mitigar ese problema es el uso de las emulsiones termoadherentes, que son emulsiones que existen en el mercado americano, existen en el mercado europeo hace ya algunos años y que se utiliza muchísimo para la colocación de recapeos asfálticos o colocación de carpetas asfálticas nuevas también. Entonces, se utilizan eso tanto en trabajos de construcción como en el tema de mantenimiento y conservación vial. ¿Ok? Muy bien. Ahora ya nos vamos con otro tipo de soluciones, por ejemplo, los morteros asfálticos. Entonces, dentro de estos morteros asfálticos, algo que conocemos, creo yo, todos los que estamos aquí presentes, son los famosos slurry seal, ¿no? O acá lo llamamos mucho como slurry seal. Entonces, el slurry seal o slurry seal, ¿no? Es un mortero que uno utiliza como capa de sello. Normalmente los espesores suelen estar en promedio en el orden de los 10 milímetros, ¿verdad? Sin embargo, pues la guía de la ISA A105, que es la guía que ciñe estas aplicaciones o que rige estas aplicaciones de Slow Resil, eh, nos dice que el espesor máximo de aplicación puede ser de 12.7 milímetros. ¿Por qué 12.7? Porque eso es el equivalente a 0.5 pulgadas, ¿verdad? Entonces, ese es el espesor máximo de aplicación. Ojo con eso. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacer 12.7. Ese es el máximo. Eh, entonces, lo que normalmente se acostumbra a hacer en países que usan esto hace más de 40 años, porque la verdad es que estas soluciones son bastante antiguas, normalmente suelen estar en el orden entre 8 a 10 milímetros, no, normalmente no más que eso.
Nosotros en el Perú, sin embargo, por ejemplo, en los últimos años se ha estado acostumbrando demasiado a utilizar o 10 o 12 milímetros de espesor, ¿verdad? Entonces, a veces siempre decimos, pues no, es que quiero ir con 12 porque quiero ir de la mejor forma posible. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado con el tema de los espesores porque no necesariamente el hecho de colocar el espesor mayor, es decir, de 12 pulgadas, es el que me va a dar el mejor resultado, es el que me va a dar el mejor beneficio y todo ello. ¿Por qué? Porque muchas veces a mayores espesores se complica en la aplicación. ¿A qué me refiero con eso? Que puede haber, por ejemplo, problemas de segregación de la mezcla debido a mucho espesor. Y esos espesores también pueden conllevar a mayores tiempos de rotura, pueden conllevar a mayores tiempos de cohesión. Entonces uno tiene que buscar el balance y los espesores se definen en realidad en función a las características de la vía sobre la cual se va a colocar. ¿Ok? Entonces eso es importante. Pero cuando nosotros ya pensamos en, oye, y estas aplicaciones de Slow Reseal o Slash Reseal, ¿con qué las hacemos? Estas aplicaciones, señores, las realizamos pues con emulsiones de rotura lenta, convencionales o modificadas con polímero. Eso dependerá de las características del agregado, ¿verdad? Pero también podríamos hacerlo con emulsiones de rotura controlada, ¿no? Esas emulsiones que normalmente estamos acostumbrados a usar en aplicaciones de micropavimento. Entonces, en Europa, por ejemplo, es muy normal hacer aplicaciones de slow resil con emulsiones de rotura controlada. ¿Y esto por qué se da? Porque obviamente en esos países la tendencia siempre es a diseñar un micropavimento. La tendencia, nadie quiere diseñar ya un slow resil. Todos quieren diseñar un micro. Pero muchas veces cuando diseñan el micro no pasa el ensayo de Schulz-Breuer and Rack, y cuando no pasa el ensayo de Schulz-Breuer, entonces pues, ¿qué hacen? Oye, como no pasó esto, entonces se queda como un slurry, ¿verdad? Entonces, pero eh, el nacimiento ya fue con una emulsión de rotura controlada. Entonces, cuando un slurry si es hecho con una emulsión de rotura controlada, estas aplicaciones de slurry se les denominan como slurries de apertura rápida al tráfico, porque justamente esa es la gran diferencia entre una emulsión de rotura lenta y una emulsión de rotura controlada. Una emulsión de rotura lenta, como su nombre lo dice, es lenta y por lo tanto su tiempo de apertura al tráfico es mucho más extenso, mucho mayor. Con una emulsión de rotura controlada, su tiempo de apertura al tráfico es mucho más rápido. ¿Ok? Pero, ojo con eso también, la diferencia no es solo eso. ¿Ok? Déjenme decirles que no es solo eso, no es simplemente tiempo, sino que además las emulsiones de rotura controlada, pues son emulsiones con alta adherencia, alta adhesividad, entonces en términos de desempeño, en términos de prestaciones, son mucho más eficientes que las emulsiones de rotura lenta. Entonces es importante dejarlo claro también. ¿Ok? Luego, ¿qué otra aplicación tenemos? Tenemos las aplicaciones de micropavimentos, ¿verdad? Los micropavimentos, como lo veníamos diciendo, son aplicaciones muy similares al Slow Resil y podríamos decir pues que estas son, son una, son una versión o mejorada o un upgrade de los Slow Resil, ¿no? Donde la diferencia principal radica en que las características de los agregados son mucho mejores, pero también la característica de la emulsión es que en este caso tiene que ser sí o sí de rotura controlada. Entonces es una emulsión de mucho mejor calidad, de mucho mayor desempeño, de mucha mayor adhesividad, ¿no? Entonces, que justamente está pensado como política de mantenimiento, por ejemplo, muchas veces en vías que tiene alto volumen de tráfico, en vías que son concesionadas, en vías donde uno necesita hacer el trabajo y abrir el tráfico muy rápidamente. Entonces, estos acaban siendo muy eficientes, por ejemplo, para el tema de mantenimiento y conservación en carreteras o en concesiones, ¿no? Entonces, bastante interesante. Y finalmente tenemos una aplicación ahí, que la mostramos ahí, que son las aplicaciones de riego de imprimación. Este tipo de aplicaciones de riego de imprimación con emulsiones, si bien es cierto, esto existe hace más de 10 años, ¿ok? Inclusive en el mercado peruano nosotros tenemos emulsiones de riego de imprimación hace más de 10 años. En los últimos años estos han tomado muchísima importancia y esto ha tomado muchísima importancia justamente por lo primero que les manifesté, el tema del cuidado al medio ambiente, la sostenibilidad. Entonces, todos quieren hoy en día aplicar soluciones sostenibles, aplicar soluciones ambientalmente correctas. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos trabajos de imprimación asfáltica? Normalmente, por usos y costumbres, estamos acostumbrados a utilizar pues el asfalto diluido del tipo MC30, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el asfalto diluido del tipo MC30? Este asfalto, como su nombre lo dice, es un asfalto diluido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un cemento asfáltico, ¿no? Diluido con un solvente que en este caso es el queroseno. Entonces,
si nosotros sacamos y cuál es el porcentaje de asfalto y cuál es el porcentaje del diluyente, nos vamos a encontrar con que en este tipo de asfalto 50% es asfalto y 50% es queroseno. Entonces es un asfalto que tiene pues un alto contenido de queroseno. Entonces si nosotros aplicamos, por decir, 1 litro por metro cuadrado, ¿no? Para hacer un trabajo de riego de imprimación, entonces, en ese litro por metro cuadrado de MC30 que estamos utilizando, estaríamos utilizando medio litro de asfalto y medio litro de queroseno. Entonces, imagina la cantidad de gases volátiles orgánicos, la cantidad de CO2 que se genera con la emisión de este queroseno, con la volatilización de este queroseno al medio ambiente, pues, es enorme. Entonces, si uno empieza a hacer ese cálculo en nuestras carreteras donde tenemos kilómetros, ¿verdad? Entonces, eso se va a magnificar fuertemente, entonces eso acaba siendo ya muy nocivo para el medio ambiente, porque ya estamos hablando de que la mitad prácticamente del producto que nosotros estamos usando se va a evaporar al medio ambiente y eso nos va a generar pues una serie de problemas, como les digo, gases de efecto invernadero, CO2, gases volátiles orgánicos, en fin. Entonces genera una serie de problemas. Entonces, por todas esas razones que les manifiesto en los últimos años, las emulsiones de imprimación están tomando un papel fundamental, no acá, no solo acá en el Perú, estoy hablando de un papel bastante fundamental en el mundo. ¿Ok? Entonces, esa es la tendencia, porque la tendencia es a utilizar cada vez soluciones más verdes, soluciones más amigables con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, como verán, pues podemos utilizar en muchas cosas las emulsiones, ¿verdad? Entonces, y estas son algunas de las cosas que de repente pues son muy generales. Podríamos entrar a cosas específicas, por ejemplo, oye, ¿qué pasa si yo quiero sellar fisuras? ¿Qué pasa si yo quiero usar un mastic asfáltico para ciertas situaciones? Entonces, podría utilizar emulsiones. Entonces, hay muchos casos también que de repente no lo colocamos aquí eh, y que de repente son en menor medida, pero que son también algo que uno acabó utilizando en su día a día en los proyectos de mantenimiento, conservación y construcción de carreteras. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a hablar un poco sobre cada uno de estos temas. Si bien es cierto, hemos hablado de manera general sobre todo ello, pero vamos a entrar a hablar un poquito sobre cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una mezcla asfáltica en frío, ¿no? Yo sé que el concepto de usos de emulsiones en obras de infraestructura es súper grande, entonces es hablar de todo. Entonces, no vamos a hablar deteniéndonos de todo, pero vamos a hablar así de manera muy rápida, de repente en 5 minutos de cada una de las aplicaciones de manera muy simple, muy rápida. Ya más adelante vamos a seguir teniendo webinars donde iremos hablando de cada una de estas aplicaciones, sus beneficios, sus ventajas, sus desventajas. A mí me gusta llamarlo más como fortalezas, debilidades. Entonces, y ahí iremos tocando y profundizando los conceptos en cada una de estas aplicaciones. Ahora lo vamos a hablar de manera muy general. Entonces, cuando hablamos de una mezcla asfáltica en frío, entonces lo primero que se nos viene a la cabeza de repente es esta imagen, ¿no? Donde nosotros tenemos una producción de mezcla asfáltica en frío y como su nombre lo dice, pues es hecha a temperatura ambiente. Entonces, esta mezcla asfáltica en frío nosotros podemos hacerla utilizando pues una plantita de asfalto en frío, como la que vemos aquí en la imagen, o de repente una plantita de suelos, ¿verdad? Y podemos hacer con eso una mezcla asfáltica en frío en grandes volúmenes de manera muy fácil, muy sencilla. Aquí lo único que tenemos en las tolvas es las tolvas de agregado, ¿correcto? Y aquí tenemos un tanque de asfalto y tenemos un tanque de agua. Este tanque de asfalto está con emulsión asfáltica, claro está. Entonces, nosotros inyectamos el agua, inyectamos la emulsión asfáltica aquí en el pugmil, en el mezclador, y luego se mezclan los agregados primeramente con el agua donde se hace un prehumedecimiento y luego con la emulsión donde se hace un recubrimiento total de la mezcla y de esa forma obtenemos nuestras mezclas asfálticas en frío. ¿Ok? Ahora, esta opción obviamente es válida cuando yo voy a hacer, pues, de repente volúmenes de producción relativamente grandes, ¿verdad? De repente estoy haciendo una carpeta asfáltica en frío, de repente estoy haciendo grandes trabajos de pacheo, de parchado, entonces hago una producción de mezcla asfáltica en frío y luego la copio, la cubro con una lona para mantener la humedad, todo eso, entonces puedo usar para las diferentes acciones, ¿verdad? O actividades. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito producir pues mezclas asfálticas en frío en cantidades chiquititas, ¿no? De repente, no sé, un cuarto de cubo o medio cubo, entonces necesito cosas pequeñitas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo trabajos de parchado, entonces en lugar de tener una plantita de asfalto en frío, yo podría tener un trompito de concreto, ¿verdad? Y en el trompito de concreto, ¿qué es lo que voy a colocar? También igual voy a colocar el agua.
Entonces, para ese agua tengo dosificado voy a colocar primero el agregado, ¿ok? El agregado. Para esa cantidad de agregado yo voy a tener dosificado la cantidad de agua necesaria, ¿verdad? Entonces colocaré la cantidad de agua de acuerdo a lo que está previsto en el diseño y posteriormente colocaré de repente pues una cantidad de emulsión asfáltica que también está prevista en el diseño. Entonces coloco la cantidad de emulsión y de esa forma podría tener mi mezcla asfáltica en frío en volúmenes pequeños con el uso de una mezcladora de concreto. ¿Ok? Entonces son opciones que nosotros podemos ir utilizando en proyecto. Lo importante siempre es que las mezclas asfálticas en frío que nosotros procesemos o produzcamos estén sumamente bien hechas, sumamente homogéneas y todo lo demás con un buen recubrimiento, con una buena trabajabilidad, con una buena dispersión de la emulsión asfáltica en el agregado y con una homogeneidad en toda la mezcla. ¿Ok? Ahora, muchas veces me dicen, Jorge, y no puedo hacerlo con una retroexcavadora y hacer un acopio de agregados. Eh, Miren, lo más recomendable es utilizar los equipos que les estoy diciéndoles. Planta de asfalto en frío o un trompito de concreto si los volúmenes son pequeños. Cuando uno tiene acopios o pilas y uno quiere utilizar una retroexcavadora o un mini cargador, muchas veces lo que pasa es que la dispersión de la emulsión en los agregados no es del todo homogénea. Entonces existen algunas partes que va a tener mucho mayor contenido de ligante y otras partes que va a tener mucho menor contenido de ligante. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, principalmente cuando, por ejemplo, qué sé yo, pues se les ocurre hacer la producción de esas mezclas en frío, pero en grandes volúmenes. Cuando hablo de grandes volúmenes me estoy refiriendo a 20 cubos, 30 cubos, entonces, o más inclusive. Entonces quieren estar mezclando con la retroexcavadora, con el cargador frontal. Entonces ese es mucho tiempo en el tema de batido, batido y batido. Entonces muchas veces la emulsión ya rompe y luego empieza a pelarse, entonces no es lo más recomendable, ¿ok? ¿Ok? No es lo más recomendable. Entonces, alguien me dirá, Jorge, ¿qué pasaría si yo no tengo ni trompito de concreto, no tengo nada, estoy en medio de la nada y necesito hacer pues una cantidad de mezcla asfáltica en frío para mis trabajos de parchado? Entonces, muchas veces sí se va a tener que echar mano de repente pues a un mini cargador, a una retroexcavadora, pero en casos excepcionales, ¿correcto? Pero siempre y cuando ustedes trabajen en volúmenes bastante pequeños, ¿ok? Volúmenes bastante pequeños, ¿a qué me refiero? Menores a 5 cubos. Entonces, cuando ustedes trabajan en volúmenes bastante pequeños, entonces, pues ese tiempo de mezclado, ese tiempo de batido y todo es corto, ¿no? Es corto, entonces se logra dispersar perfectamente todo. Entonces, de esa forma, se puede empezar a producir volúmenes bastante chiquitos, ¿ok? Entonces, son situaciones que de repente, pues en algunos casos tendrán que pasar por ello. ¿Ok? Pero si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, carpetas asfálticas en frío o grandes trabajos de parchado o inclusive un reciclado en frío de la carpeta asfáltica, entonces sea cualquiera de esas opciones, la mezcla asfáltica en frío reciclada, ¿no? Que puede ser 100% reciclada o puede ser reciclado en un porcentaje, qué sé yo, 50%, 60% con un 40% agregado virgen o 50% agregado virgen, ¿verdad? Entonces, es la mezcla que nosotros después iremos colocando pues, en la carpeta asfáltica. Entonces, una mezcla asfáltica en frío, ya sea virgen, ya sea reciclada, ¿no? Ya sea al 100% o parcialmente reciclada, entonces pues nosotros podremos ir haciendo la aplicación en diversas capas. Normalmente las mezclas asfálticas, por ejemplo, recicladas en frío, normalmente se aplican solo como capa intermediaria. ¿Qué quiere decir eso? Que encima de esa mezcla asfáltica en frío reciclada se tiene que colocar un recapeo o otra capa de asfalto en caliente, ¿ok? En caliente y con agregados vírgenes, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con ese tema también y ojo con ello porque esa es la forma correcta de poder hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, siempre esas mezclas en frío recicladas hay que cubrirla con una mezcla asfáltica en caliente adecuada para poder soportar las condiciones de tráfico, las condiciones de agua y todo lo que puede estar sujeto a la carretera. ¿Ok? Entonces, como toda mezcla asfáltica en frío, como toda mezcla asfáltica, en las mezclas asfálticas en frío también será necesario pues una compactación. Entonces hay que hacer una buena compactación, ya sea con rodillos tándem, como los que vemos en la imagen, o con rodillos neumáticos. ¿Para qué? Para que al final nosotros podamos lograr una
una carpeta asfáltica en frío o de repente hacer un trabajo de mantenimiento con mezclas asfálticas en frío de manera eficiente, de manera adecuada y que esté pues en la capacidad de brindar seguridad, confort a los usuarios y principalmente la durabilidad. Y en este tema de la durabilidad yo quiero detenerme un ratito. Cuando nosotros hablamos de mezclas asfálticas en frío, estamos hablando de mezclas que normalmente en el campo tienen volúmenes de vacío superiores al 10%. Entonces imagínense, si aquí yo tengo volúmenes de vacío superiores al 10%, entonces cada que llueva en esta carpeta asfáltica, si yo tengo mucho vacío, infiltrará pues esa lluvia dentro de esa mezcla, ¿verdad? Y eso puede empezar a generar problemas de humedad inducida, ¿verdad? Puede empezar a generar problemas de oxidación porque también alto contenido de vacíos hace que el oxígeno ingrese ahí, pero no solo eso, sino que además de la humedad inducida y de la oxidación que se va generando, eso me puede generar, cuando trabajan de manera conjunta ambas situaciones, se me empieza a generar desprendimientos, peladuras y eso me conlleva a un deterioro de esa carpeta. ¿Correcto? Entonces eso se da justamente debido a que estas mezclas en frío pueden tener pues altos volúmenes de vacíos. Entonces, para eso lo que se opta, por ejemplo, hoy en día es que las mezclas asfálticas en frío colocadas en carpetas asfálticas, ya sea en carreteras, en calles, sean posteriormente cubiertas con una aplicación en sello. ¿Ok? Cuando me refiero a sello, puedo referirme desde un simple sello de arena, ¿ok? Que simplemente consiste en aplicar un riego de emulsión seguido de una porción de arena y con eso puedo sellar superficialmente. O puedo referirme a una aplicación, por ejemplo, de sellos tipo Slow-Resil, donde nosotros podríamos colocar una capita de Slow-Resil o Slab-Resil de un espesor, por decir, pues de 7 milímetros, 8 milímetros, ¿correcto? Entonces, y uno dice, oye, ¿y por qué tenemos que colocar solo capitas de 7 u 8? ¿Por qué no colocamos de 10 o 12 milímetros? Porque estas carpetas se supone están nuevas, entonces la geometría está buena, entonces ¿para qué aplicar más de lo necesario? Entonces solo hay que aplicar lo necesario, entonces con 7 u 8 milímetros es más que suficiente, ¿no? Entonces no siempre también tenemos que estar pensando en sellos del mayor espesor posible, ¿ok? Juego con eso. Muy bien. Entonces, eso es cuando yo me refiero a las mezclas asfálticas en frío. Pero, ¿qué pasa si ahora yo empiezo a hablar un poquito ya sobre estabilizaciones de suelo? ¿Ok? Entonces, yo les decía que dentro de las mezclas densas también una de las técnicas que existe pues son las estabilizaciones de suelos, ¿verdad? Y cuando me refiero a suelos, me puedo referir pues a ciertos tipos de suelos como afirmados que muchas veces se estabilizan, ¿verdad? Para darle mayor resistencia o inclusive me puedo referir pues a materiales de base, ¿verdad? Base granular o subbase granular, que finalmente pues pueden también ser estabilizados con emulsiones asfálticas para tener mayor resistencia a la acción del agua, mayor resistencia en términos de módulo y obviamente eso me conlleva pues a soportar mayores cargas, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de estabilizaciones de suelos, normalmente lo que se piensa en esta técnica es cuando de repente estamos en una zona de proyecto, pues donde no tenemos materiales granulares, no tenemos materiales de muy buena calidad para poder hacer esas capas granulares, entonces pues uno dice, oye, si yo no tengo el tipo de material adecuado en la zona de proyecto, entonces pues yo puedo estabilizar y de esa forma buscar una solución a los problemas que pueda tener los proyectos de carreteras, ¿no? Entonces de esta forma surgen estos trabajos de estabilización de suelos. Imagínense ustedes, por ejemplo, que estén en una zona de selva, donde tengan esas arenas finas de río o inclusive de cerro, arenas muy, muy finas, y donde no tienen otro tipo de material. Entonces ustedes se encuentran o con esas arenas muy finas o simplemente arcilla pura en toda la selva y ustedes tienen que hacer la carretera. Entonces tienen que conformar esas capas granulares, entonces no tienen otra opción. Entonces, probablemente muchos digan, ah, entonces si no tengo materiales, entonces no puedo hacer la carretera, ¿no? Pero creo que esa no es la solución. Entonces la solución es, oye, ¿cómo adecuo los materiales o cómo estabilizo los materiales que existen en la zona de proyecto? Y a partir de ahí empiezo a resolver ciertos problemas de ingeniería que pueda necesitar mi proyecto. Entonces, hay esas situaciones en donde pues las estabilizaciones, en este caso como emulsiones asfálticas, juegan un rol fundamental, donde nosotros podemos estabilizar, por ejemplo, estos suelos arenosos, podemos estabilizar de repente algunos suelos con menor capacidad portante y que de repente, aún siendo estos granulares, no tenían
el soporte estructural necesario para las condiciones de tráfico de esa vía. Entonces nosotros al estabilizarlos elevamos esa resistencia y podemos ya generar el soporte que va a necesitar ese proyecto, ¿verdad? Entonces es de esa forma que nosotros podemos aplicar diversos tipos de metodologías o diversos tipos de materiales que pueden ser estabilizados a través de esta técnica. ¿Ok? Entonces, podemos estabilizar, por ejemplo, desde materiales granulares que pueden ser incluso afirmados o materiales de base, y estos los podemos estabilizar en una planta de suelos, como comentaba, ¿verdad? Donde nosotros colocamos aquí el material, ¿ok? Que está cumpliendo un uso granulométrico, una distribución granulométrica. Luego entra a un pug mill, ¿correcto? Donde inyectamos el agua, inyectamos la emulsión y generamos pues nuestra mezcla asfáltica en frío, en este caso estabilizada. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros incluso podemos tener pues grandes volúmenes de materiales estabilizados, acopiados, para luego ir transportándolo al proyecto o a la zona de aplicación en obra para poder tener nuestras capas de material estabilizado. ¿Ok? Entonces ahí vemos algunas imágenes de material estabilizado con emulsión asfáltica, son suelos estabilizados donde siempre lo que nosotros buscamos pues es un recubrimiento adecuado, una cohesión adecuada, una resistencia a la acción bastante buena. ¿Ok? Muy bien, entonces de esa forma los materiales estabilizados nosotros lo podemos colocar pues en la carretera o en la pista donde necesitamos colocarla, la podemos colocar utilizando estas pavimentadoras, ¿verdad? Donde nosotros podemos colocar con una pavimentadora este material estabilizado o de repente inclusive solamente podemos utilizar los equipos convencionales pues como son las motoniveladoras, con lo cual nosotros podemos colocar con los volquetes el material estabilizado y con las motoniveladoras hacer el extendido correspondiente, ¿no? Entonces, de esa forma podemos tener nuestras capas de material estabilizado en el proyecto. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos un material, un suelo estabilizado, tipo un afirmado estabilizado con emulsión asfáltica, el cual luego es compactado con un rodillo liso vibratorio autopropulsado, ¿ok? Entonces, hasta llegar a las densidades necesarias en ese proyecto. Muy bien. Entonces, uno cómo comprueba que ya llegue a las densidades adecuadas, que realice una buena compactación en el proyecto y todo eso. Puedo hacer esos controles, esas verificaciones a través del uso de densímetros nucleares, densímetros electrónicos o inclusive a través de estos ensayos sumamente convencionales y antiguos que creo yo todo el mundo los conoce, pues el famoso cono de arena, ¿verdad? Entonces podemos utilizar también eso. Muy bien. Otra cosa importante cuando nosotros hablamos de reciclado o estabilización de suelos, en el tema de estabilización de suelos, lo que nosotros siempre vamos a buscar es pues que esos suelos estabilizados tengan una buena estabilidad, una buena resistencia y no solamente una buena resistencia en términos del material como tal, sino una buena resistencia del material en términos de humedad inducida. Entonces, muchas veces estas pruebas de determinación de estabilidades las tenemos que hacer siempre tomando en consideración la condición seca como también la condición saturada. Entonces, de manera que nos permita a nosotros estar claros de que el material que estamos estabilizando va a cumplir las necesidades de ese proyecto de pavimento. Entonces, podemos tener así un material estabilizado sobre el cual pues nosotros ya tendremos que pensar en colocar un tratamiento superficial, que pueden ser sellos, pueden ser tratamientos superficiales simples, dobles, qué sé yo, que son los que podremos aplicar posteriormente a este material estabilizado. Muy bien. Otra técnica que nosotros podemos aplicar con el uso de las emulsiones asfálticas son los reciclados a profundidad. Y esta técnica, la verdad, es una de las técnicas más valorizadas en términos de cuidado al medio ambiente. En Europa, a las técnicas de reciclado a profundidad o las full depth reclamation, estabilizados con emulsión, las conocen pues como las técnicas más sostenibles o la más amigable con el medio ambiente. ¿Por qué las más sostenibles, más amigables con el medio ambiente? Porque esta técnica, señores, nos permite reutilizar el 100% del material de carpeta asfáltica, que puede estar totalmente fatigado, ¿verdad? Como el que vemos en esta imagen, totalmente fisurado, totalmente envejecido, ¿verdad? Entonces, es un material que
probablemente antes de hacer estos trabajos de reciclado, lo que hacíamos antes era levantar este material y lo llevábamos a botaderos, ¿verdad? Entonces, hoy en día no, hoy en día reutilizamos este material al 100%. Entonces, con el uso de las recicladoras asfálticas se reutiliza este material al 100%. Pero cuando muchas veces uno tiene una carretera de este tipo, lo que está fatigado no solamente es la carpeta asfáltica, sino muchas veces parte de la superficie inmediatamente inferior a la carpeta asfáltica también ya se encuentra deteriorada. ¿Por qué? Porque todos estos intersticios han dejado pasar el agua, migración de finos, entonces pues todo eso ya va afectando a la base. Entonces en esos casos muchas veces lo único que nos queda es pues hacer un reciclado a profundidad donde nosotros podamos triturar esta carpeta asfáltica, triturar parte de la capa de base y de esa forma nosotros poder tener pues una nueva capa reciclada como la que vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, ojo que cuando nosotros hacemos estos reciclados siempre va a ser necesario el uso, por ejemplo, de un filler activo. En este caso nosotros utilizamos mucho como filler activo el cemento, pero también podría utilizarse la cal, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, eh, en esta imagen vemos, por ejemplo, un reciclado a profundidad en donde nosotros utilizamos como filler activo el cemento, normalmente en tazas bastante chiquititas, 0,5% en promedio, ¿no? Donde uno va haciendo pues la distribución en la taza de aplicación correspondiente y luego de ello viene la recicladora, ¿no? Entonces ahí tenemos una imagen de cómo está la vía a ser reciclada, el proceso de reciclaje propiamente hecho y los equipos para el proceso de reciclaje. Bien, aquí tenemos otra recicladora y aquí lo que quiero mostrarles, por ejemplo, de lo interesante de esta técnica es que nosotros podemos triturar la carpeta asfáltica al 100% y obtener pues una mezcla bastante homogénea, bastante bonita, el cual nos podría servir posteriormente como una base y encima de ello podríamos colocar una carpeta asfáltica o inclusive podríamos colocar un tratamiento superficial. Todo dependerá de qué, dependerá del volumen de tráfico, dependerá del cálculo estructural que nosotros hayamos desarrollado en ese proyecto. Entonces, es lo que nos dirá qué es lo más adecuado para esas condiciones. Muy bien, aquí tenemos una imagen muchísimo más interesante de cómo nos quedamos reciclado a profundidad, una distribución granulométrica bastante homogénea, muy bien distribuida, ¿verdad? Una dispersión de la emulsión asfáltica en los agregados bastante pareja, continua. Entonces, esto acaba siendo una aplicación bastante limpia, bastante eficiente con el medio ambiente también, ¿no? Acá tenemos otra imagen y de esa forma podemos ver cómo nos salen nuestras técnicas de reciclaje. Muy bien, cuando hablamos de estas técnicas de reciclado a profundidad, muchas veces estas técnicas de reciclado se tienen que aplicar pues en carreteras de alto volumen de tráfico. Por ejemplo, en el caso de Perú, en la Panamericana. En la Panamericana se han hecho proyectos de reciclado eh, por un poco más de medio millón de kilómetros. Entonces, perdón, por un poco más de 500 kilómetros, no medio millón, 500 kilómetros. Entonces, eh, esta técnica ha sido bastante eficiente. Hay muchos tramos de carretera donde se ha tenido que desarrollar el proyecto de esta forma, es decir, aplicando el reciclaje en un carril y el otro carril siendo sometido al tráfico, como lo que podemos ver en la imagen. Entonces, eso hace de la solución pues bastante eficiente, bastante buena, porque no tengo que cerrar toda la carretera. Entonces, simplemente tengo que hacer un control de tráfico, ¿verdad? En donde nosotros podemos ir trabajando en un carril y el otro carril puede estar brindando el servicio a los usuarios. Entonces, eso también es bastante útil en esta técnica y que nos permite recuperar muy rápidamente una carretera que puede estar pues con un estado de deterioro bastante severo, ¿no? Entonces, aquí vemos igual la imagen donde tenemos un carril sometido a la acción del tráfico libre y el otro carril donde nosotros podemos estar haciendo los trabajos o servicios de reciclado. ¿Ok? Muy bien, y aquí tenemos una imagen ya de la carpeta 100% reciclada a profundidad, ¿ok? Un full depth reclamation, ¿no? Sobre la cual uno coloca una capa de imprimación y sobre la cual se colocará pues una carpeta asfáltica en caliente. Muy bien, entonces esa es una de las técnicas de reciclado que la verdad se está utilizando bastante en el Perú y la verdad que también se utiliza bastante en Europa, en Estados Unidos principalmente. eh, y hoy en día, en los últimos 2 años, se ha estado utilizando bastante también en el Brasil.
para el tema de la rehabilitación de carreteras, principalmente en vías de alto volumen de tránsito. ¿Ok? Ahora, hablábamos de que dentro de las técnicas de reciclado también habían reciclados de carpetas asfálticas únicamente de la capa de rodadura y que podíamos hacerlas in situ, ¿verdad? Entonces, ¿eso cuándo se aplica, señores? Imagínense, nosotros tenemos una carretera que tiene pues fisuras, ¿ok? Tiene fisuras, tiene un nivel de fisuración de repente de mediano a severo, pero nos damos cuenta que esas fisuras vienen de la fibra inferior, son fisuras por fatiga, entonces pues decimos, oye, estas fisuras nosotros no la podemos resolver porque vienen de abajo hacia arriba, entonces lo único que nos queda es reciclar. Entonces nosotros podríamos reciclar todo el espesor de la carpeta asfáltica. Entonces imagínense si la carpeta asfáltica aquí tiene 7.5 centímetros, estaríamos reciclando los 7.5 centímetros, estamos entrando hasta el nivel de la base, ¿ok? Y ese material que estamos reciclando, en este caso triturando, mandándolo aquí a la zona de zaranda de seleccionamiento para luego ir a la zona de mezcla, se mezcla pues con una emulsión asfáltica de rotura lenta, ¿verdad? Que ya hemos hablado de antes, en muchos casos que puede contener incluso algunos aceites rejuvenecedores para luego procesar una mezcla asfáltica en frío, ¿correcto? Y esa mezcla asfáltica en frío inmediatamente ser colocado en la carretera. Entonces de esa forma vamos haciendo pues un reciclado in situ en frío y de esa forma vamos avanzando muy rápidamente. Pero ojo con esto, nuevamente se los repito, estas mezclas asfálticas en frío, recicladas in situ, nos van a servir solo como capas intermediarias. ¿Qué quiere decir eso? Que encima de esta carpeta asfáltica reciclada, por ejemplo, aquí tenemos después de la compactación y todo esto, y aquí tenemos la carpeta asfáltica reciclada, ¿verdad? Encima de esta capa reciclada que tenemos aquí, nosotros tenemos que colocar una carpeta asfáltica o un tratamiento superficial. ¿Eso de qué dependerá? Dependerá del cálculo estructural que vaya a hacer el especialista de pavimentos. Entonces el especialista de pavimentos nos dirá, bueno, para las características de tráfico de esta vía y por las características de materiales que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Encima de este trabajo de reciclado, se tiene que colocar tal tipo de mezcla, el cual tendrá una durabilidad de tantos años y todo eso. Entonces todo eso va... eh, va siendo sustentado en función al análisis estructural, al cálculo estructural de dimensionamiento del pavimento. ¿Ok? Entonces, pero lo que quiero que les quede clarísimo es que estas capas de material reciclado, 100% reciclado en frío, nos sirven básicamente como capa intermedia. ¿Ok? Alguna vez me preguntaron, oye, ¿y yo puedo colocar encima de esto simplemente un tratamiento superficial? Sí. ¿Qué pasa si yo hago el análisis estructural y digo, oye, desde el punto de vista estructural, con esto estoy suficiente, no necesito más nada? Entonces, simplemente esto podría protegerlo con una capa de micropavimento, un micropavimento de 8 milímetros, por ejemplo, o un micropavimento de 9 milímetros, y eso sería más que suficiente, si es que estructuralmente esto está, pero robusto para atender la demanda de tráfico que se tiene. ¿Correcto? Pero eso es lo que hay que siempre verificar. Entonces, en función a eso, yo veré si aplico desde un tratamiento superficial tipo un micropavimento o será mejor aplicar una carpeta asfáltica de repente en caliente encima de ella. ¿Ok? Otra aplicación que tenemos con las emulsiones asfálticas son los tratamientos superficiales. Recordarán cuando hablamos de tratamientos superficiales, les dije que podían ser tratamientos superficiales simples, dobles, triples, sellos de arena, ¿verdad? Entonces, todas estas aplicaciones de tratamientos superficiales consiste pues básicamente en la aplicación de un riego de ligante, como vemos aquí, que se hace a través de esta barra, ¿ok? Algunos la conocen como barra de imprimación, ¿verdad? Entonces, y posteriormente a la aplicación de ligante asfáltico se hace la aplicación de la gravilla o la aplicación de riego de gravilla, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos obtener tratamientos superficiales. Simple será cuando esto se da solo una vez, es decir, una capa de ligante y una capa. Y entonces hay que colocar dos capas de ligante y dos capas de gravilla. Y triple será si yo tengo pues tres capas de ligante y tres capas de gravilla, ¿verdad? Entonces es como nosotros vamos definiendo. Un sello de arena será similar a un simple, solo que ya no trabajaré con una gravilla con esa granulometría, sino ya trabajaré con una granulometría de sello de arena propiamente dicho. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamientos superficiales, eh, lo que más, lo que más se usa, podríamos decir, en el mundo son estos dos, el tratamiento superficial simple y el tratamiento superficial doble.
¿ok? Entonces esos son los más utilizados y la diferencia entre uno y otro es que en el simple, como su nombre lo dice, es simple, es simplemente una capa de ligante seguido de una capa de gravilla, y en el doble pues son dos capas de ligante y dos capas de gravilla, ¿verdad? Entonces, donde vamos haciendo ligante, gravilla, ¿ok? Ojo, en esto es importante también definir el tamaño de los agregados. El tamaño de los agregados va a depender de si es simple, si es doble. Normalmente, si es un tratamiento superficial simple, los tamaños de agregados son mucho más pequeños, porque si no, pues existiría grandes desprendimientos. Imagínense, no voy a hacer un tratamiento superficial simple con tamaños de agregado de 1 pulgada, ¿verdad? No tendría sentido. Normalmente se hace con tamaños de agregado mucho más pequeños. En cambio, si estoy haciendo un tratamiento superficial doble, de repente, pues la primera capa la hago con un agregado de 3/8, perdón, con un agregado de 3/4 y la segunda capa con un agregado de 3/8, ¿no? En esto de los tratamientos superficiales dobles, inclusive hay una cosa muy interesante, que normalmente los agregados de la primera capa, el tamaño de los agregados de la primera capa suele ser el doble de los tamaños de agregados de la segunda capa, hablando del tamaño máximo nominal, ¿ok? Entonces, en estas aplicaciones, como les digo, consiste en la aplicación de un riego de ligantes seguido de un riego de gravilla, y eso lo podemos hacer a través de estos equipos convencionales como son un camión imprimador y una gravilladora, ¿correcto? Donde hay que tener también ciertos cuidados, claro está, no es simplemente aplicar. Ojo con esto, acá tenemos una barra de imprimación del camión imprimador, esto tiene que estar debidamente calibrado, la altura de la barra de inclinación es imprescindible, eso es fundamental. Segundo, el ángulo de inclinación de las boquillas, eso también es importante. ¿Para qué? Para que garanticemos nosotros que toda esta membrana, esta película de asfalto que nosotros estamos colocando sobre la vía y que posteriormente va a servir, por ejemplo, como un riego de liga o como tratamiento superficial o como lo que fuera, tenga pues una distribución homogénea, uniforme en toda el área. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a pensar en un tratamiento superficial simple o doble, haremos un riego de ligantes seguido de un riego de gravilla, pero de ahí también es fundamental, señores, manifestarles que cuando nosotros hacemos aplicaciones de tratamientos superficiales, nosotros no podemos utilizar agregados con presencia de polvo, o sea, como los que vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, esto no se debe de hacer, o sea, agregados con polvo no se debe utilizar en tratamientos superficiales simples, ni dobles. Nosotros tenemos que utilizar agregados limpios, ¿ok? Eso es extremadamente importante. Los agregados tienen que estar libres de polvos, tienen que estar limpios. Ahora, si estamos utilizando emulsiones, que es el caso del tema, muchas veces que pasa, oye, los agregados cuando pasan por el proceso de chancado siempre presentan una película de polvillo fina en la superficie. Entonces, ¿qué se puede hacer para mitigar eso? Se puede mojar los agregados. Entonces, se puede mojar los agregados, se le puede dar una humedad de 2 al 3% en ese rango, y con esa humedad uno acaba teniendo pues una buena distribución inclusive de los agregados, evita segregación y todo ello, y con eso acabas generando pues una, una aplicación de tratamiento superficial mucho más limpia, evitas problemas de desprendimiento, peladuras y esas cosas. ¿Ok? Entonces, como vemos, pues la aplicación de los tratamientos superficiales es bastante simple: riego de ligantes seguido de riego de gravilla, ¿no? Y posteriormente a la aplicación de ligante y la gravilla vienen pues los rodillos tándem y los rodillos neumáticos. Entonces muchos dirán, Jorge, pero hemos visto muchos proyectos o mucha literatura que no nos piden el rodillo tándem. ¿Por qué recomiendas el rodillo tándem? Muchas veces me dicen eso, oye Jorge, ¿por qué tú recomiendas el rodillo tándem en un tratamiento superficial? Inclusive la semana pasada estaba con unos colegas de España y me decían, oye, tú eres el único que recomiendas eso. Lo que pasa, señores, yo recomiendo el rodillo tándem. ¿Por qué? Porque este rodillo tándem hace un acomodamiento de las partículas. Entonces esto me acaba generando tipo una alfombra, ¿correcto? Entonces, ¿qué genero? Genero una mejor acomodación de las partículas con este rodillo. Entonces esto solamente da una pasada de ida y vuelta, y posteriormente ya recién vienen los rodillos neumáticos, que son los que van a generar la rotura, los que van a generar el anclaje del agregado dentro de la emulsión o el asfalto residual que me queda sobre la pista. Entonces, pues ambos rodillos son fundamentales. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos tener aplicaciones de tratamientos superficiales, ya sean simples, dobles, triples o inclusive pues los sellos de arena que a veces estamos acostumbrados a desarrollar. Muy bien. Otra aplicación muy importante
que les decía eran pues los slurry seal y los micropavimentos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ya directo de los micropavimentos. ¿Por qué directo de los micropavimentos? Porque los slurry seal, recuerden, pues es una versión un poco más antigua de los micropavimentos, por eso lo expresé al inicio. Un micropavimento es como la evolución de un slurry seal, ¿no? Una solución de mayor desempeño. Entonces, pero ambos son muy similares. Probablemente ustedes cuando ven en el campo y dicen, pues, oye, están aplicando un micropavimento, muchos pueden decir, oye, no, está aplicando un slurry. Entonces, la gente puede decir, está aplicando un slurry o está aplicando un micropavimento, pero ¿de dónde saben qué es lo que realmente está aplicando? Existen diferencias entre ellos. Si bien es cierto, usamos los mismos camiones micropavimentadores, colocamos en los mismos espesores, las características son muy similares, ¿verdad? Una de las principales diferencias, como ya lo hemos manifestado, es el tiempo de rotura de la mezcla y el tiempo de apertura al tráfico. En un micropavimento rompe rapidísimo y uno puede abrir al tráfico dependiendo del espesor, claro está. Si uno tiene un espesor de 8 o 9 milímetros a la hora, está abierto eso. Si uno tiene espesores más o menos de 12 milímetros, entonces ahí probablemente voy a estar entre 1 hora y media a 2 horas. Entonces, todo depende del espesor. A mayor espesor, el tiempo de apertura al tráfico se incrementa mucho más también. Entonces, importante eso. ¿Ok? Entonces, una de las grandes diferencias es eso. Los micropavimentos se abren al tráfico mucho, mucho más rápido. Pero no solo eso, no solo esa la diferencia, sino que a su vez estos son de mayor desempeño. Entonces, si nosotros sometemos la mezcla a ensayos de abrasión en húmedo, rueda cargada, Schulz-Breuer, nosotros nos vamos a encontrar con que este material es mucho más resistente que de repente, pues, uno utilizado como slurry seal. ¿Ok? Entonces, existen sus diferencias entre uno y otra solución. Entonces, los micropavimentos, hoy en día nosotros podemos utilizarlo en vías de alto volumen de tránsito, ¿verdad? Carreteras muy importantes, como que también en carreteras de bajo volumen de tránsito también se pueden utilizar. Entonces, son soluciones que la verdad nos dan una superficie de herradura confortable y segura para nosotros poder desplazarnos de un lugar a otro de manera económica, de manera mucho, mucho más simple, ¿verdad? Entonces, así podemos tener incluso también aplicaciones en combinación, como los que vemos en esta imagen, es decir, Kepsil, que no es nada más que una combinación de un tratamiento superficial simple o doble con una aplicación de micropavimento, ¿verdad? También podría ser un fluorescein, sí, también podría ser. Todo depende de cuál es el desempeño que nosotros estemos buscando. Eso es importante tenerlo claro. ¿Ok? Entonces las aplicaciones son muy similares, las hacemos con estos camiones micropavimentadores, ¿verdad? Entonces vamos haciendo primero la aplicación de un carril y luego la aplicación de otro carril. ¿Ok? Como vemos aquí también estamos viendo tipo un Kepsil, tenemos un tratamiento superficial doble seguido de un micro, ¿ok? Y aquí tenemos un micropavimento ya totalmente concluido, ¿ok? Una cosa importante en este tema de los micropavimentos también, señores, es el uso de los rodillos neumáticos. Y este es otro tema también del cual se conversa mucho. ¿Por qué? Porque la guía de la ISA 143 no te dice nada de los rodillos neumáticos. Es más, ellos te dicen si quieres lo usas, pero que no es obligatorio. O sea, en otras palabras, depende de ti. Déjenme decirles que eso depende de ti, depende de las condiciones de la vía. Si una vía es de alto volumen de tránsito, es una autopista donde tengo bastante volumen de tráfico y que está pasando por todas las áreas, podría no utilizar un rodillo neumático, porque finalmente yo sé que todas las áreas de ese micropavimento posteriormente van a ser neumatizadas con el paso de los vehículos. Pero ¿qué pasa si yo estoy en una carretera como esta, con condiciones climáticas muy frías, una carretera donde en horas de la noche las temperaturas caen bajo cero y se genera hielo? De repente, si queda parte de agua atrapada en la mezcla, entonces pues hombre, eso me podría generar problemas serios. Entonces, una de las formas de extraer todo el agua de las aplicaciones de micropavimento es justamente el uso de los rodillos neumáticos. ¿Ok? Entonces es importantísimo eso. En zonas con condiciones climáticas frías es extremadamente importante el uso de los rodillos neumáticos. Pero no solo eso. ¿Qué pasa si yo estoy en algunas zonas donde de repente pues no voy a pasar por todo el área con vehículos? Entonces necesito texturizar, necesito una textura bonita, adecuada, eh, una textura que esté ya, como se dice, con cierto nivel de compactación, con cierto cerramiento de los vacíos. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de cerramiento de los vacíos en estas aplicaciones? Porque recuerden que en estas aplicaciones de micropavimento nosotros tenemos más o menos
en el orden del 12% de emulsión, y de ese 12% probablemente 5% puede ser agua, y de repente si a eso tenemos un 7% más de agua adicional, entonces estaríamos casi con 12% de agua. Cuando ese agua se evapore, lo que va a quedar son vacíos. Entonces, si nosotros no hacemos un proceso de rodillado y todo eso, entonces esos vacíos se vuelven intersticios donde el agua puede ir percolando, la radiación UV puede ir entrando, entonces nos puede traer un deterioro de esa estructura de micropavimento que de repente hemos colocado en un tiempo mucho más corto. Entonces, por ello también es fundamental el tema de rodillos neumáticos para poder cerrar todos esos poros y poder tener una estructura de micropavimento adecuada. ¿Ok? Entonces, no solo estamos hablando de texturización, como hemos dicho, sino que además estamos viendo que nos da otros beneficios, ¿no? Entonces, no solo es textura, señores, ojo con eso, no solo es textura el uso de rodillos, sino da otros beneficios adicionales. Y de esa forma nosotros podemos tener una aplicación de micropavimento como la que vemos en esta imagen, que esta es una carretera que yo la recuerdo bastante, la carretera Conocochahuaras, porque fue el primer micropavimento en el Perú y el cual duró muchísimos años, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra aplicación podemos hacer dentro de nuestra lista que estábamos viendo? Podemos hacer aplicaciones también de riego de imprimación, ¿verdad? Y aquí manifestábamos que aquí juegan un papel fundamental las emulsiones. ¿Por qué? Porque los asfaltos diluidos sabemos que son muy nocivos, ya lo hemos dicho, en riegos de imprimación a todo el mundo. Cuando habla de riego de imprimación, lo primero que se le viene a la cabeza es el MS30, ¿verdad? Pero señores, hay que recordar que cuando nosotros hablamos de MS30, lo primero que se nos debe venir a la cabeza también es que el MS30 está compuesto por 50% asfalto y 50% querosene, aproximadamente. No estoy diciendo que ese valor sea exacto, ¿ok? Ese valor lo digo ¿por qué? Porque la especificación técnica del MS30 te dice claramente porcentaje mínimo de residuo asfáltico 50%, ¿ok? Por ahí. Entonces, si nosotros tenemos pues esa proporcionalidad 50% queroseno, 50% asfalto, si nosotros hacemos con un MC30, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a generar una contaminación enorme al medio ambiente, pero no solamente contaminación al ambiente, contaminación a la atmósfera y todo eso, sino que vamos a generar una contaminación muy complicada para las personas que están en el entorno, para las personas que viven en el entorno. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que finalmente respirar esos gases que van a emanar de ese MS30. Pero no solamente las personas que viven en el entorno, sino los trabajadores, nuestros propios trabajadores van a ser los primeros que también van a tener que inhalar esos vapores, ¿verdad? Entonces todo eso genera pues la verdad que serios problemas, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista de salud, ¿no? Entonces, en los últimos años, como les decía, cuando hablo de los últimos años, estoy hablando de los últimos 20 a 15 años, han surgido emulsiones de riego de imprimación, que son emulsiones especiales, así lo denomina la guía de imprimación de los Estados Unidos, y a estas emulsiones se les denomina como los Asphalt Emulsion Prime, eso es su nombre en inglés. Si lo traducimos al español, serían emulsiones asfálticas de imprimación, ¿ok? Entonces, estas emulsiones de imprimación en el Perú existen hace más de 10 años, se han utilizado en muchos proyectos de carretera. Las tasas de aplicación son exactamente idénticas a la de los asfaltos diluidos de petróleo del tipo MC30. ¿Por qué? Porque estas emulsiones suelen tener 50% asfalto, 50% agua, a diferencia del MC30 que tiene 50% de asfalto y 50% de solvente o queroseno. ¿Correcto? Entonces, de esa forma uno puede aplicar este tipo de soluciones mucho más amigables con el medio ambiente y puede ser una alternativa de uso en lugar de los asfaltos diluidos que tan nocivos son para el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer aplicaciones de riego de imprimación con emulsiones en todos los tipos de carretera, en los diferentes tipos de bases, ya sean granulares, estabilizadas, siempre buscando el máximo beneficio que podamos obtener de la ejecución de esta partida de imprimación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa forma nosotros podemos tener una capa de base completamente imprimada, lista para recibir la siguiente capa, que puede ser una carpeta asfáltica, puede ser un tratamiento superficial, puede ser un micropavimento, lo que fuera. ¿Ok? ¿Cuál es una de las principales ventajas, por ejemplo, del uso de las emulsiones de imprimación con respecto a los asfaltos diluidos? Que en las emulsiones de imprimación el agua se evapora muy rápidamente. Entonces, a las 12 horas ya puedo estar colocando la siguiente capa, o a las 24 horas estoy colocando la siguiente capa sin problema. Pero, ¿qué pasa con los asfaltos diluidos? Con los asfaltos diluidos, el solvente, el querosene, al ser un hidrocarburo un poquito más pesado, este demora muchísimos días en volatilizarse, puede demorar semanas. Entonces, eso
Eso es complicado porque si nosotros colocamos la carpeta asfáltica, no sé, pues un día o 2 días después de haber imprimado, el solvente que queda en esa imprimación, al final, esto va a seguir subiendo hacia las capas superiores, en este caso el asfalto, y puede traer problemas de reblandecimiento, problemas de eh, deterioro en la siguiente capa del asfalto, en este caso la mezcla asfáltica en caliente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra aplicación necesitamos o podemos hacer con las emulsiones? Los riegos de liga, ¿no? Es algo que también hemos hablado. Estas aplicaciones de riego de liga las vamos a hacer, por ejemplo, siempre que apliquemos mezclas asfálticas en caliente, en frío, ¿verdad? Ahí las vamos a utilizar estas aplicaciones. Entonces, las vamos a utilizar, por ejemplo, en construcción de carreteras, en carpetas asfálticas nuevas, ya sea en caliente, en frío, ¿verdad? O de repente en recapeos asfálticos, o de repente en zonas donde tenemos que hacer un fresado y colocación de una nueva capa. Entonces, en todos esos casos es imprescindible hacer el riego de liga. Entonces, para estas aplicaciones de riego de liga, como ya lo hemos manifestado, pues normalmente lo que se utilizan son emulsiones de rotura rápida, ¿correcto? La CRC1, CRC1H, ¿verdad? Sin embargo, la guía de ASTM, la ASTM 3628, nos dice que también podemos utilizar emulsiones de rotura lenta, ¿ok? Entonces es importante también dejarlo en claro eso, porque a veces decimos, oye, las lentas jamás se pueden usar para riego de liga. No, la ASTM sí te lo dice, que puedes utilizar las emulsiones de rotura lenta. O inclusive nos dice que podemos utilizar cementos asfálticos, ¿no? En cualquiera de los diferentes grados, ¿no? Pero miren, señores, además de estos materiales, hoy en día en estas aplicaciones de riego de liga se utilizan las emulsiones termoadherentes, también conocidas como las tacles. ¿Por qué tacles? Porque tienen menor pegosidad, menor pegosidad hacia los neumáticos de los vehículos que van a entrar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una aplicación de riego de liga, normalmente va a venir el camión cargado de mezcla asfáltica a dejar la mezcla asfáltica en la pavimentadora, ¿verdad? En la pavimentadora o esparcidora, lo que quieran llamarlo. Entonces ese camión cuando sale, muchas veces pues cuando nosotros utilizamos cualquiera de estos tipos de materiales, ese camión de los neumáticos empieza a arrancarse el riego de liga. Entonces, y si lo arranca el riego de liga, entonces pues nuestro riego de liga no acaba siendo eficiente, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una emulsión tackless, una emulsión con menor adhesividad hacia los neumáticos? Entonces, esa liga se queda y en este caso se les denomina termoadherentes. ¿Por qué? Porque con la temperatura, en el caso de las mezclas asfálticas en caliente, estos empiezan a generar mayor adhesividad. Entonces, esto está más orientada ya no tanto a las mezclas en frío, está más orientada a las mezclas asfálticas en caliente. ¿Por qué? Porque justamente tiene que tener ese efecto térmico para que pueda activarse esa adherencia en gran medida. ¿Ok? Entonces, son emulsiones especiales que en los últimos años han surgido justamente para poder mitigar ese impacto que genera pues el arranque de los neumáticos de esta capa de riego de liga. Muy bien. Entonces, en todas estas aplicaciones, tanto como de tratamientos superficiales como riegos de liga, yo diría en todas estas aplicaciones de riego, lo que hay que tener siempre cuidado es el tema de la el uso de la altura correcta de la barra dosificadora, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener una dosificación perfecta, uniforme en todo el área. Entonces, es importantísimo ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una dosificación correcta, no tenemos definido la altura de la barra de imprimación adecuada, entonces nosotros podemos tener, pues, una aplicación donde podemos tener problemas de estrías, podemos tener deficiencias del ligante asfáltico en ciertos puntos, en fin, ¿no? Entonces, eso también nos puede traer problemas, por ejemplo, de un inadecuado orden en el tema del ángulo de inclinación de las boquillas. Todas las boquillas deben estar debidamente verificadas con un determinado ángulo de inclinación. Entonces nosotros no podemos tener las boquillas de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso después nos genera problemas y nos genera una aplicación discontinua también como la que vemos en esta imagen, ¿verdad? Entonces, inclusive podríamos llegar a tener este tipo de aplicaciones que obviamente son muy deficientes. Entonces, esto obviamente lo que nos va a generar es un riego de liga demasiado deficiente. Entonces, esto, por ejemplo, jamás se debe de hacer esto. ¿Ok? Entonces, el riego de liga tiene que ser uniforme, homogéneo, parejito en toda la superficie. ¿Ok? Entonces, hacerlo de esa forma. Muy bien, y nosotros obtener pues un riego de liga así uniforme, homogéneo en todo el área, ¿ok? Donde nosotros no tengamos ningún área ni con exceso ni con defecto. Eso es fundamental e importante en nuestros controles de riego de liga. ¿Ok?
Muy bien, señores, eso era lo que yo quería compartir el día con ustedes, el día de hoy con ustedes. Les agradezco muchísimo por vuestra presencia en este webinar. Muchísimas gracias a todos